Hola a todos, deseando que estén pasando un excelente día. En esta ocasión voy a platicar con ustedes respecto de el siguiente tema que debemos platicar en nuestro temario. El tema se llama conflictos en la aplicación de leyes. Nosotros ya estuvimos platicando anteriormente sobre la aplicabilidad de la Constitución, en especial desde el punto de vista del ámbito de las garantías individuales. En esta ocasión vamos a platicar de los momentos en donde una ley se va a dificultar su aplicación por alguna de las causas que pueden ser permitidas jurídicamente y cómo se resuelven este tipo de conflictos. Entonces vamos a platicar sobre los conflictos desde dos aspectos principales. El primero es desde el punto de vista del ámbito del que se trata la aplicación de la ley. Se va a dar un conflicto de leyes cuando existen dos o más leyes que se pueden aplicar al caso concreto. Entonces, vamos a platicar primero sobre los conflictos en el ámbito espacial. El ámbito espacial se refiere, como su nombre lo señala, al espacio geográfico en donde se aplica una ley. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros es la competencia territorial y también la competencia por nivel de gobierno. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es de qué lugar estoy hablando y posteriormente determinar qué tipo de ley es la que voy a aplicar en ese sentido. Hay que atender a la pirámide de normas jurídicas para saber cuál de las leyes es la que va a prevalecer si éstas se contradicen y en primer lugar pues checar de qué territorio estoy hablando. Es evidente que en el ámbito espacial las leyes que van a prevalecer son las que corresponden al Estado de la República de donde estamos hablando. Entonces, no podemos aplicar una ley que sea vigente, por ejemplo, en el Estado de Aguascalientes, quererla venir a aplicar en el Estado de México porque su competencia territorial no es adecuada. Entonces, la ley que tenemos que aplicar en este sentido es la ley del Estado de México. Bien, vamos a seguir ahora platicando un poquito sobre el ámbito temporal de la aplicación de las leyes. Ahora, ya que checamos el espacio en el que son vigentes, vamos a platicar ahora el tiempo durante el que las leyes tendrán la vigencia según nuestras necesidades. Entonces vamos a saber que una ley se determina vigente de acuerdo al momento en el que ésta se puede aplicar o no por un proceso de, vamos a decirlo así, de inhabilitación o de invalidación de la ley. Los conflictos en el ámbito temporal entonces tienen que ver con la naturaleza del tiempo que es vigente una norma jurídica. Espero que hasta aquí vayamos entendiendo. El tema es bastante sencillo. Ahora, ¿cómo vamos a saber si una ley es vigente o no? En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que el ámbito temporal se va a componer de todas las leyes que temporalmente son vigentes en nuestro país, es decir, actualmente tienen la aprobación de los órganos competentes para hacerse valer. Para que una ley se considere vigente en tiempo, necesita primero pasar por un proceso formal para su aprobación. Ustedes recuerdan que cuando estuvimos platicando sobre las fuentes formales del derecho, hablamos sobre el proceso legislativo. Bien, pues para que una ley sea vigente necesita pasar adecuadamente por todo ese proceso legislativo. Es decir, es como si fuera su proceso de gestación, se está desarrollando y cuando la ley nace es cuando ha pasado por todo el proceso del que yo les estoy hablando. Entonces necesitamos pasar por las etapas del proceso legislativo que me voy a permitir mostrarles bien. Si pueden observar, tenemos aquí una pequeña gráfica en donde ustedes pueden ver cuáles son las etapas del proceso legislativo. Tenemos en primer lugar la iniciativa que se va a promover ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. Posteriormente, la segunda etapa que vamos a proseguir es la discusión de esa ley, que va a ser una etapa que va a llevar a cabo la otra cámara que no promovió la iniciativa. Es decir, si la iniciativa surge en la Cámara de Diputados, la discusión se va a llevar a cabo primero en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, y posteriormente en la Cámara Revisora, que sería en este caso la de senadores, o al revés.
Después de que ya se discutió y se corroboró esta información en ambas cámaras, vamos a pasar a un proceso que se conoce como aprobación de la ley. Cuando las dos cámaras ya discutieron y aprobaron, ahora van a aprobarlas en conjunto para que estas disposiciones vayan teniendo su fuerza legal. Después viene un procedimiento que se conoce como sanción de la ley. La sanción de la ley es precisamente cuando el presidente de la República ejerce su derecho de voz frente al Congreso de la Unión respecto de la ley que se está discutiendo y aprobando. El presidente podrá decir si está de acuerdo o no con el contenido de la ley, si sugiere algunas modificaciones, pero en ningún caso podrá solicitar que no se siga llevando a cabo el proceso legislativo. El presidente solamente puede opinar y dar recomendaciones, pero no decide frente al proceso legislativo. Una vez que se toman en consideración las observaciones que hace el presidente de la República, si se hacen modificaciones, esas tienen lugar en el Congreso de la Unión y posteriormente estas son publicadas por el Diario Oficial de la Federación, que es un órgano que depende del presidente de la República, y por último, inicia la vigencia de la ley. Bien, como pueden darse cuenta, finalmente la voz del presidente y del Poder Ejecutivo es escuchada durante el proceso legislativo. Sin embargo, solamente es como una mera recomendación frente a las decisiones que toma el aparato legislativo. Entonces vemos que la facultad de regular en cuestión legislativa es 100% del Poder Legislativo. Finalmente, después de pasar por este proceso, una ley se considera vigente, pero vamos a decir, ese es el punto de inicio para considerar que una ley puede ser aplicable. ¿Cuál sería el término o el momento justo en el que una ley ya no puede ser aplicable? Ese es el otro extremo de la vigencia de la ley. Una ley puede terminar su vigencia de dos formas: de una manera total o de una manera parcial. La forma de terminar con la vigencia de una ley de forma total es a través de un proceso legal que se conoce como abrogación. La abrogación es cuando el Congreso de la Unión decide que una ley ya no es útil de manera total y la quitan por completo. Entonces se suspende todo el contenido legal. Ejemplo, ya no nos va a servir la ley de radiodifusión pública, porque ya nadie escucha el radio, la vamos a quitar, la vamos a cancelar. Ok, ¿cómo vamos a quitar todo el contenido de la ley? Hay que abrogar la ley, es decir, cortarla por completo. Pero también hay una forma de quitar solo los artículos que no nos son útiles. Esa forma se conoce como derogación. Derogar una ley es suspender una parte de su contenido porque éste ya dejó de tener aplicabilidad. En ese sentido, las leyes se pueden derogar porque un artículo ya no es aplicable. Ejemplo, la misma ley de radiodifusión pública. Vamos a pensar que lo que nosotros queremos es suspender el derecho de que empresas privadas den servicio de radiodifusión. Entonces vamos a buscar como diputados el artículo que habla expresamente de eso y lo vamos a cancelar. Otro ejemplo que yo creo que les va a costar menos trabajo entender es, por ejemplo, cuando en los estados donde se ha aprobado el aborto como una práctica legal, ya no sancionada por los códigos penales, lo que sucede es que el artículo que habla del aborto es derogado. Es decir, en el texto legal que se publique después del proceso de reforma, va a decir artículo 222 sobre el aborto, derogado. Ya no podemos saber qué dice, porque el Congreso de la Unión determinó que esa ley ya no es aplicable y se suspende. Recuerden que la abrogación y la derogación puede hacerse respecto de las leyes federales y también de las locales. Entonces, el órgano competente para abrogar o derogar una ley en materia federal es el Congreso y en materia local es el Congreso local, ¿sale? No se olviden de eso. En la competencia de las leyes federales es con el Congreso federal y las competencias de las leyes locales es con el Congreso local. Para tomar en consideración el ámbito espacial de aplicación de las leyes, siempre tenemos que partir desde lo más particular hasta lo más general. Es decir, que en un conflicto determinado las primeras normas que tenemos que aplicar son las de contenido particular y así irnos checando hasta las más generales.
Recuerden siempre que ninguna de las leyes particulares tiene que contradecir a la Constitución. En este sentido, poniendo un ejemplo, si hablamos de un contrato de compraventa, el primer texto que tenemos que atender es al texto del contrato, posteriormente el de la ley local, que sería el Código Civil del Estado de México, luego la ley federal, que sería el Código Civil Federal, y por último al contenido de la Constitución. En ese ejemplo vemos cómo vamos partiendo desde la ley más particular, que es el contrato, hasta la más general, que es la Constitución. En este sentido, ¿qué sucede cuando una ley no corresponde al contenido de la siguiente que está en jerarquía? ¿Cuál es la ley que va a determinar la aplicación en el caso concreto que estamos determinando? Ejemplo, en mi contrato dice que yo voy a vender un artículo que es de mi propiedad, pero resulta que ese artículo, a pesar de ser de mi propiedad, en alguna ley posterior, resulta que es un artículo ilegal que viene de un acto como por ejemplo el narcotráfico, como el robo de autopartes, alguna cuestión que implique la comisión de un delito. Aunque el contrato esté completamente bien redactado, existe una norma de mayor jerarquía que prohíbe que se lleven a cabo las compraventas de cosas ilícitas, y esa ley de la que estoy hablando es el Código Civil local y federal. Y también el Código Penal se contrapone. Entonces, a pesar de que mi contrato esté perfectamente bien redactado, si este se opone al contenido de una ley de jerarquía superior, evidentemente este contrato debe ser invalidado. Y así sucede también. Imaginen ustedes que el Congreso Federal propone una ley que va en contra de un derecho de la Constitución. Esa ley tendría que ser cancelada por el motivo de que contraviene a una ley de jerarquía superior. Hablando sobre abrogación y derogación, tenemos que saber que la abrogación de una ley puede ser de dos formas, expresa o tácita. Llamamos abrogación expresa cuando el ordenamiento nuevo declara que la otra ley deja de tener vigencia. Es decir, hay una ley expresa que dice, a partir del día de hoy queda sin efectos la Ley General de Educación, por ejemplo. Y entonces esa abrogación o suspensión de esa ley por completo es expresa en un texto legal. Pero ¿qué sucede cuando no hay ninguna ley que abrogue la disposición y esta deja de ser aplicable? Ese tipo de abrogación se conoce como abrogación tácita. La abrogación tácita se va a dar cuando la ley que surge de forma nueva y que se aplica para los casos nuevos que están siendo vistos en la realidad, se contrapone o es incompatible con la ley anterior. Resulta en este sentido que la incompatibilidad total hace que se abrogue la ley en un sentido de inaplicabilidad por cuestiones de aplicación de la nueva ley que es vigente. Bien, ahora respecto de las cuestiones que tienen que ver con la vigencia de una ley. Nosotros platicamos en una ocasión anterior, cuando estábamos viendo las cuestiones sobre las garantías individuales, que existe en el artículo 14 constitucional una disposición que contiene lo que conocemos como principio de irretroactividad de la ley. ¿Qué es el principio de irretroactividad de la ley? El contenido que está en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, que dice, a ninguna ley se le va a dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Qué quiere decir esto? Que si existe una ley nueva que me perjudica en algún sentido, yo puedo invocar que se me aplique la ley anterior por ser la que más me beneficia. Por eso, a pesar de que la ley se puede aplicar de forma retroactiva, es decir, aplicar una ley que ya no es vigente a un caso específico, si esa ley nueva me favorece, nunca puedo solicitar ni puede solicitar ninguna autoridad que se me aplique la nueva. ¿Por qué? Porque la vieja me favorece. Pero si la vieja ley no es favorable, entonces tampoco me pueden aplicar la vieja ley porque me es desfavorable. Quiere decir que yo, como ciudadano, tengo derecho a solicitar que la ley que más me favorece sea la que se aplique en mi caso concreto. Yo creo que los que tienen a sus papás o abuelos que están tramitando o van a tramitar el asunto de sus pensiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, las Afores y demás, han escuchado que hay dos leyes del IMSS, una de 1975 y una de 1994. Esas dos leyes, los trabajadores que entraron después de 1975 pueden solicitar
cuál de las dos leyes es la que les conviene más en su aplicación. Entonces, podemos nosotros checar y decidir como trabajadores que adquirimos nuestro derecho cuando la ley anterior estaba vigente, que se nos aplique esa ley y no la otra. Entonces, esa es la cuestión importante que nosotros tenemos que conocer respecto del principio de irretroactividad. Les voy a dar otro ejemplo un poquito más claro, más gráfico para que ustedes lo entiendan. Imaginen que yo cometo un delito de robo hoy, en este año 2020. Si yo reviso el contenido del Código Penal, vamos a poner un ejemplo. El robo que yo cometí, su pena máxima a la que va a tener lugar es una condena de 5 años de prisión, por ejemplo. Resulta entonces que soy enjuiciada en base a mi delito que cometí en 2020, con lo que contiene el artículo que es vigente en la actualidad, en el Código Penal actual 2020. Pero resulta que por cuestiones de la eficacia procesal y demás, el juicio en donde yo estoy siendo juzgada se va a extender muchos años. Y resulta que en el 2023 hay una reforma al Código Penal en donde dice que la pena por el robo que yo cometí no es de 5, es de 3 años. ¿Cuál de las dos leyes es la que me tienen que aplicar? Bien, como mi proceso sigue vigente, yo puedo solicitar en mi defensa penal que se me aplique la ley donde la pena es de 3 años. No me pueden obligar a aplicarme la ley de los 5 años porque esa ley me perjudica. Yo puedo solicitar al juzgado que considere mi circunstancia especial para que se me aplique la ley que más me beneficia a mí en ese sentido. Y esa es la razón por la que muchas veces las personas evaden la justicia con facilidad, porque hacen mención de este principio de irretroactividad. Chicos, espero que el tema les haya quedado mucho más claro después de la plática en este video. Recuerden que esta semana tienen que entregar como evidencia de su trabajo una infografía en donde me platiquen sobre los conflictos de aplicación de la ley. Es decir, que la infografía debe contener tanto el tema de los conflictos en ámbito temporal y espacial de validez, abrogación, derogación, abrogación tácita, abrogación expresa y por supuesto el principio de irretroactividad. Recuerden que la infografía es un recurso gráfico en donde ustedes van a desarrollar el tema haciendo uso de múltiples elementos visuales como imágenes, cuadros de texto, pequeñas gráficas, es decir, todo el material que ustedes encuentren para que su presentación sea súper creativa. El formato en el que tienen que entregarme su trabajo puede ser PowerPoint, puede ser a mano, con una fotografía, puede ser Word, en PDF. Procuren ustedes siempre estar entregando a tiempo para que no tengan una penalización por no entregarlo. Y pues eso sería todo por esta semana. El tema es bastante sencillo. Cualquier cosa ya saben, estoy a sus órdenes en las vías oficiales de comunicación, que es Classroom, en el Messenger personal. Y pues nos estamos viendo la próxima semana, el día lunes y martes de esta misma semana que inicia, que es el día lunes 1 y martes 2, tenemos programadas las videoconferencias en las asignaciones de los horarios de cada grupo. Entonces, quedo al pendiente de ustedes, les mando un abrazo muy fuerte y sigan pasando excelente fin de semana.